Hoy vamos a analizar qué relación hay entre el mecanicismo de René Descartes, del filósofo Descartes, y el tiempo absoluto. Vamos a analizar esta relación, qué puede surgir de ahí. Entonces, yo acá al frente hice una breve, digámoslo así, llamémoslo meditación, más o menos meditación, pero realmente es esta relación establecida en argumentos y vamos a mirarlos. Bueno, porque exista el tiempo absoluto o el espacio absoluto, la realidad no termina siendo determinista como contraria a la libertad, sino que hay determinaciones en la existencia que permiten su funcionamiento, ¿cierto? Que tenga una manera general de darse el funcionamiento de la existencia no quiere decir que la existencia sea mecanicista. Repito, que tenga una manera general de darse el funcionamiento de la existencia no quiere decir que la existencia sea mecanicista. Las configuraciones de la existencia no hacen de la existencia un destino, sino que el universo se presenta como la apertura de infinidad de posibilidades. Lógicamente, tales posibilidades, aunque sigan una forma, es una forma general que las posibilita, no que las invalida. Recordemos, esto era como una breve introducción, ¿cierto? Recordemos que el funcionamiento que propone Descartes, este funcionamiento dual entre el alma y el cuerpo o entre el mundo material y la dimensión mental, no termina siendo un argumento, digamos, un desarrollo argumentativo que le dé validez a lo que quiere sostener. Es decir, su teoría cae. ¿Y por qué cae? Porque no recuerdo el nombre, pero había una chica con la que, una chica muy prestigiosa con la que René Descartes llegó a hablar y esta le hizo una pregunta muy interesante, que si el alma y el cuerpo eran tan diferentes, ¿cómo se conectaban? ¿Cierto? Si eran tan diferentes, ¿cómo había una relación entre el alma y el cuerpo? Y recordemos que Descartes se queda pensando la pregunta de la chica y dice que esto se da por la glándula pineal, ¿cierto? Que este era el órgano del cerebro que supuestamente conectaba el alma con el cuerpo. Pero resulta que ya actualmente sabemos que eso es falso, eso no es verdad. La glándula pineal no obra como aquel órgano que conecta el cuerpo con el alma. Entonces, todo ese aparataje teórico del dualismo de René Descartes se cae. Es decir, la manera en cómo él cree que funciona el cuerpo y su relación con el alma no es cierta y no se puede establecer porque la glándula pineal no conecta estas dos realidades como supuestamente creía René Descartes. Entonces, ¿qué termina siendo el alma? El alma termina siendo más bien la experiencia subjetiva del ser humano que se da en la existencia, no fuera de esta, no en otra dimensión o plano, ¿cierto? La subjetividad del cuerpo y el cuerpo están en el universo, en la misma dimensión del tiempo y espacio, ¿cierto? Ahora bien, pese a que la subjetividad se expresa diferente a la mera carne o huesos, por decirlo así, o sea, la subjetividad tiene algo de diferencia, no quiere decir que está fuera de la existencia o en otra dimensión, como intentó sostenerlo René Descartes. No, digamos que esa experiencia subjetiva participa de la existencia, ¿cierto? Aunque el tiempo y espacio sean absolutos y operen, esto no transforma la vida en un mecanicismo, y esta es la parte interesante, sino que la vida goza de libertad gracias o a pesar de que exista el tiempo y el espacio. ¿Cierto? O sea, puede haber la creencia
de que porque existe el tiempo y el espacio, entonces nosotros no tenemos libertad. No, es gracias a esas determinaciones, ¿cierto? Gracias a esas bases, gracias a esos principios del tiempo y el espacio, que nosotros podemos, digamos, existir, que nosotros podemos hacer cosas en ese mismo tiempo y espacio y vamos a tener una apertura tremenda, ¿cierto? Alguien puede creer erróneamente que pensar una vida en la que el tiempo pasa, en la que hay un reloj universal y en la que el espacio también es universal, tener esta creencia, alguien la puede interpretar erróneamente como, ay, no tenemos libertad, no estamos gozando de libertad. La vida es un mecanicismo, la vida es como Descartes lo decía. No, no somos robots. No somos robots ni nada por el estilo, sino que esas determinaciones, que haya por ejemplo un tiempo y un espacio, son las que permiten nuestro despliegue, nuestra voluntad, nuestra apertura. Por eso digo acá, gracias o a pesar de que exista el tiempo y el espacio. No somos máquinas porque exista el tiempo y el espacio y se comporten de forma absoluta. Eso es lo que hay que insistir, no somos máquinas, porque haya un reloj universal operando, eso no quiere decir que nosotros somos robots, por decirlo así, por parodiar el argumento. Significa que existe el tiempo, existe el espacio y nosotros vivimos, ¿cierto? Es como nosotros hablar de que existe la ley de la gravedad. Y porque existe la ley de la gravedad, entonces yo me voy a estar tirando de edificios. No, yo tengo, digamos, la libertad de decidir, no me tiro de un edificio y ya, simplemente sigo viviendo. Ese tipo de ejemplos muestra cómo a pesar o gracias a esas determinaciones, nosotros aún así sí gozamos de libertad y la vida no termina siendo un mecanicismo. La creencia de que el tiempo-espacio son relativos puede dar la impresión de que sí hay libertad, pero ya hemos analizado en videos anteriores el problema del relativismo, ¿cierto? Alguien se puede pegar de la teoría de la relatividad y creyendo que el tiempo y el espacio si son relativos, esa situación sí daría libertad y que si pensamos el tiempo y el espacio siendo absolutos, eso no da libertad. Pero ya vimos que eso es falso. ¿Por qué? Porque analizamos en varios videos anteriores el problema del relativismo, ¿cierto? El problema del relativismo moral o el relativismo en las cuestiones de la física y qué fue lo que descubrimos, que son definiciones indefinidas. Es decir, cuando alguien dice algo es relativo, como el tiempo y el espacio son relativos, se transforman en definiciones indefinidas, asunto insostenible para entender el tiempo, el espacio y cualquier otra cosa, incluso los asuntos morales. Entonces la visión relativista no funciona. Si bien hay procesos mecánicos en la vida, ¿cierto? Hay como ciertos procesos incluso en el cuerpo, podríamos llamarlos así, que funcionan como sin que uno tenga que estar pensando como respiro, no respiro, respiro, no respiro, o sea, se dan como mecánicamente, no es lo mismo que afirmar que la vida es mecanicista, ¿cierto? No porque hayan ese tipo de procesos significa que la vida es un mecanicismo, ¿cierto? Que es como una especie de robot y de máquina y todo lo que hagamos, ¿cierto? Es como que no existe la libertad, ¿cierto? No, eso es asunto falso y ya hemos analizado que esas determinaciones, que haya un tiempo y un espacio, no la niegan, no niegan la voluntad, no niegan la libertad. Vimos que la experiencia subjetiva participa del mundo, no es como que está en otro plano, no es como que hay otra realidad, no. ¿Por qué? Porque ese argumento de Descartes no funciona. Él empleaba la glándula pineal para unir cuerpo y alma y la glándula pineal no sirve para eso. Es decir, la propuesta teórica de Descartes no funciona. Entonces, nada, ahí te dejo esta reflexión para que entiendas la relación y captes que la existencia no es mecanicismo. Hay elementos, hay procesos mecánicos, pero eso es otra cosa. Hay determinaciones, pero eso no niega la libertad ni las acciones, ¿cierto? Que nosotros podamos llegar a tener y las múltiples posibilidades que podamos llegar a realizar y hacer en esta vida.